La mayoría de los profesionales, de los emprendedores, de los vendedores, se hacen auténticos expertos en sus productos, en los servicios que están vendiendo. Pero dejan a un lado el conocer lo máximo posible sobre sus clientes. Bienvenido, bienvenida a Emprendedores en Acción. Contigo está Juan Carlos Castro y para mí es todo un placer de nuevo estar en esta serie de vídeos donde mi principal objetivo es ayudarte, a ti emprendedor, a ti vendedor, a ti dueño de negocio, a conseguir resultados y poder marcar esa diferencia en el mercado en el que nos estamos moviendo, en este mundo tan global en el que nos estamos moviendo y donde tanta competencia hay. Y una de las cosas claras y más importantes que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que marcar una diferencia concretamente haciendo las cosas de forma diferente a lo que están haciendo nuestra competencia. Te puedo asegurar que muchas de las cosas que está haciendo tu competencia es concretamente eso, convertirse en auténticos expertos, en auténticos cracks del estudio de ese producto o ese servicio que están vendiendo. Pero la clave principal es empezar primero en conocer a tu prospecto, en conocer a tu cliente, en conocer a ese avatar, es decir, esa representación gráfica descriptiva de la persona a la que vas a vender. Ahí es donde vas a marcar esa diferencia. Y es concretamente de lo que vamos a hablar en este vídeo de hoy. Cómo vas a poder identificar o cómo vas a poder hacer de forma muy sencilla, muy divertida, ese estudio de ese cliente al que te vas a dirigir para poder después ofrecerle ese producto o ese servicio que realmente desea y que necesita ese cliente. Hazte una pregunta. ¿Crees que si realmente sabes o te conviertes en un auténtico experto de saber dirigirte a tu cliente, a ese prospecto, a ese avatar, porque realmente lo has estudiado, será más fácil venderle ese producto o ese servicio que después le está esperando? Pues claro que sí, por eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Y para eso vamos a sacar mi rotafolios, mi pizarra. No es virtual como estás viendo, pero a mí me encanta. Los que habéis estado en mis formaciones, en mis capacitaciones, sabéis que es uno de los elementos que no pueden faltar en las capacitaciones de Juan Carlos. Esos rotafolios que utilizo y, como no, también mis colorines, mis rotuladores de colores, donde te voy a transmitir concretamente lo que vamos a tener que hacer. Así que vamos a hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Lo primero que te recomiendo que hagas es lo siguiente. Aquí en el medio vas a visualizar o vas a poner directamente la foto de tu avatar. Mira, uno de los ejercicios que yo hago en las formaciones cuando hacemos este ejercicio concretamente es, después de haber identificado, haberle puesto nombre concreto a ese cliente, a ese prospecto, por ejemplo, José, tiene 42 años, tiene 2 hijos, es de Madrid, tiene un estatus social alto, tiene unos ingresos más o menos de unos $60.000 o euros si estás en Europa al año, etcétera. Tú haces esa descripción, yo inmediatamente lo que hago es directamente mandarles que vayan a Google y que pongan en el buscador, que pongan José de 40 años de Madrid, y vas a ver cómo te van a empezar a salir un montón de fotos. Esa forma de poner algo físico, de poner una imagen concreta a ese posible cliente, nos va a ayudar un montón después, a redactar nuestros emails, al hacer nuestras cartas de venta, al ir y dirigirnos, porque no solamente estás haciendo un dibujo mental, como la mayoría de los casos se ha hecho cuando hacemos este tipo de ejercicio, sino que también le estás poniendo imagen a tu cerebro, le estás poniendo una imagen concreta de quién puede ser ese avatar o quién puede ser ese prospecto. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es poner aquí tu foto, concretamente a la foto de tu prospecto, la foto de tu cliente. ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, pues una vez que tenemos a ese posible cliente, a ese posible prospecto, lo siguiente que vamos a hacer es esto se denomina mapa de empatía. Algo fundamental. Otro de los vídeos que te quiero hacer es concretamente cómo podemos vender con otra metodología distinta a la que hasta el momento se ha estado utilizando. Cómo vender con la venta neurorelacional, es decir, la clave fundamental es cómo voy a poder generar esa empatía, cómo voy a poder generar esas relaciones con nuestros clientes para generar o activar lo que llamamos la ley de simpatía, la ley de amistad, y cuando nosotros activamos esa ley todo va a ser mucho más fácil. Y una de las claves fundamentales es el desarrollo de la empatía, ¿de acuerdo? Y ese desarrollo de la empatía, este ejercicio, el de crear el mapa
de empatía, nos va a ayudar mucho, bueno, pues para después ponernos en los zapatos de la otra persona, ponernos en los zapatos del avatar, de nuestro prospecto, y por lo tanto que esa persona, bueno, pues vea que nosotros le estamos comprendiendo, le estamos percibiendo lo que él siente, lo que él está viviendo, y va a ser mucho más fácil crear esa conexión, crear esa confianza, que es la que realmente después va a hacer que se quede con nosotros, ¿vale? Entonces tenemos esto, y aquí arriba lo que vamos a identificar es lo siguiente. Es decir, ponte en el lugar del otro, ponte en el lugar de tu avatar. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa esa persona? ¿Qué piensa tu avatar? ¿Qué pensamientos tiene? ¿Qué se está diciendo? ¿Qué pensamientos tiene? ¿Qué creencias tiene ese cliente? ¿Qué principios, qué valores tiene ese cliente? Toma conciencia y haz una anotación, escribe, ponlo bien aquí o bien en otra hojita, en otro folio o en el ordenador, escribe cuáles son ese conjunto de creencias, cuáles son ese conjunto de valores que esa persona, ese cliente puede tener, y eso lo anotarías aquí, ¿de acuerdo? Vamos a tomar conciencia de cuál es la programación mental que puede tener esa persona, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente. Lo siguiente, que también estaría dentro de esta parte, sería ¿qué siente? ¿Qué sentimientos, qué emociones está viviendo esta persona? Algo fundamental, daros cuenta que estamos viajando a la parte cognitiva, a la parte mental, pero también estamos viajando a la parte emocional, algo muy importante, porque como vosotros sabéis, los que ya sois alumnos del máster de neuroinfluencia, o los que me conocéis y habéis estado en mis capacitaciones de influenciar, de neuroventas, etcétera, es importantísimo que nuestro producto, que nuestros servicios tengan mucha relación con la parte límbica, la parte emocional. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué estado emocional necesita transformar nuestro cliente? Por lo tanto, si yo necesito saber qué sentimiento, qué emoción necesita transformar nuestro cliente, tengo que saber qué es lo que siente, cuál es el estado emocional que normalmente está viviendo esta persona, porque de esta forma después voy a saber también qué es lo que necesita, qué estado emocional necesita tener para, poder comprarnos, ¿no? De esta forma vas a poder llegar a uno de los grandes decisores, que es la parte límbica, que es el 50% de la decisión de compra. Entonces, en esta parte, lo que vamos a tener es lo que os comentaba, parte cognitiva, parte emocional, es decir, aquí podemos meter también qué es lo que necesita esta persona, qué es lo que necesita tu avatar, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente elemento, vamos a la siguiente parte, ¿vale? Y aquí lo que vamos a ver es ¿qué escucha? ¿Qué es lo que está normalmente escuchando tu avatar? ¿Qué es lo que está escuchando normalmente tu cliente ahí fuera, en su entorno? ¿Qué ha escuchado, por ejemplo, de su familia normalmente? ¿Qué es lo que ha escuchado en base a la cultura en la que se está moviendo? ¿De acuerdo? Eso es muy importante también. Saber qué está escuchando es muy importante a la hora de también después tú establecer el mensaje que le llegue no a la parte solamente racional, sino también a la parte subconsciente, a esa parte que él realmente no conoce. Por eso es importante que sepas qué está escuchando del entorno, qué está escuchando de la sociedad, qué está escuchando de la gente que se rodea, qué está escuchando de sus compañeros de trabajo, qué está escuchando de las personas que ya están comprando productos y servicios, qué está escuchando. Es muy diferente daros cuenta que a la hora de elegir un producto, nuestra opinión, aunque tú creas que no, es solamente un 20%. Va a tener muchísimo más poder la decisión, en la toma de decisión, la opinión de la cultura, de la sociedad donde tú te estés moviendo, hasta un 30%, que incluso tu opinión propia. Así que imagínate la importancia de saber qué está escuchando en el entorno esa persona. Vamos al siguiente y la siguiente es, vamos a coger ahora el naranja, ¿qué está viendo? ¿De acuerdo? ¿Qué está viendo esta persona? ¿Qué ve en su entorno? Si antes era lo que escuchaba, ahora ¿qué está viendo? ¿Qué comportamientos está visualizando? ¿Qué está sucediendo en su cultura? Como puedes comprobar, no es lo mismo lo que puede estar viendo una persona de Estados Unidos en su sociedad, en su cultura, que lo que puede estar viendo una persona latina, o una persona española, una persona de Ecuador, una persona de Colombia, o una persona de Francia, por ejemplo, ¿no? Lo que está viendo es totalmente diferente. Identifiquémoslo. Hagamos esa lista de lo que puede estar viendo, de cuáles son los comportamientos
comportamientos que está viendo de consumo dentro de su sociedad, porque es otro de los elementos fundamentales, identificar cuál es esa estrategia de compra que tiene el público al que tú te vas a dirigir, ¿de acuerdo? Eso lo veremos en otro vídeo que os quiero hacer para que sepamos y conozcamos un poco más sobre el tema de las ventas neurorelacionales. Y por último, aquí abajo lo que vamos a poner y lo que vamos a identificar es qué dice él y qué hace. Es decir, qué es lo que está diciendo realmente y qué es lo que hace él realmente. Él dice unas cosas, pero tenemos que comprobar también cuál es su comportamiento y podemos hacer también identificar cuál es ese comportamiento a la hora de comprar. Que vuelvo a repetir, eso es algo muy importante que trabajamos en neuroinfluencia, que trabajamos en el ámbito de las neuroventas, identificar cuál es ese comportamiento que tiene esa persona a la hora de decisión, ¿no? Dentro de este apartado podríamos identificar algo muy importante que nosotros en neuroinfluencia estamos trabajando constantemente en el máster de neuroinfluencia, que es identificar cuáles son sus dolores. Y cuando pongo aquí sus dolores, lo que le estoy poniendo es identificar cuáles son esos problemas que esa persona normalmente está teniendo. Aquellos dolores de cabeza que no le dejan dormir por las noches. ¿Cuáles son sus miedos? Acuérdate que creo que ya en algún vídeo te lo he puesto. Todos compramos por un miedo. Lo que pasa que el miedo está por debajo del umbral de la conciencia, está en la parte subconsciente y ese no lo controlas. Y todo lo que compras, aunque sea lo que menos te imagines, lo compras por un miedo. Si tú eres capaz de identificar cuáles son esos miedos, pues tú vas a marcar una diferencia. Vamos a tener 7 miedos fundamentales a la hora de comprar, y detrás de nuestras compras, detrás va a estar 7 miedos que normalmente son los que vamos a calmar, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente identifica esto, porque si tú eres capaz de identificar esto y montar un mensaje, una conversación, una presentación adecuada para salvar, para solucionar ese problema, para quitarle ese dolor o minimizarle ese miedo, tú marcas la diferencia, porque te puedo garantizar que esto es un elemento que no lo están utilizando tantos profesionales de la venta ni en el mundo del emprendimiento, pero sobre todo esto hay muy poca gente que lo trabaja. Es decir, ¿qué miedo tiene en lo más subconsciente? ¿Cuál es el dolor de cabeza? Viaja, crea un mensaje concreto y se quedarán contigo. Y como no, en el otro lado también vas a poner aquello que desea. Es decir, aquello que anhela, aquello que desea, los beneficios que quiere o que busca esa persona, ¿de acuerdo? Y en base a todo esto, estás creando ese mapa de empatía, ese mapa que te va a ayudar a que esa persona se quede contigo. ¿Por qué? Porque la has estudiado. Sabes lo que necesitas, has identificado quién es ese público y a partir de ahí tú vas a poder darle el producto, el servicio que él necesita. Es decir, el viaje es el siguiente. Primero identifica a quién te vas a dirigir, dónde está esa persona a la que te vas a dirigir e inmediatamente después dale lo que él realmente necesita y lo que realmente compra. Esos son los pasos fundamentales. Bueno, amigo, amiga, espero que te haya gustado, espero que, pues te haya servido este viaje por ese mapa de empatía que tienes que trabajar con tu avatar, que tienes que trabajar con tu prospecto y con tu cliente, y de esta forma, pues te puedo garantizar que vas a marcar una diferencia. Lo único que te pido es que si te ha gustado este vídeo, lo compartas, que lo compartas en las diferentes redes sociales. Si todavía no te has suscrito al canal de YouTube, aquí tienes el enlace, o creo que es ahí arriba. Inmediatamente suscríbete y estarás recibiendo en tu bandeja de entrada los diferentes vídeos que vamos a tener para ayudarte a ti, emprendedor, a que puedas conseguir resultados, a que puedas marcar la diferencia y por lo tanto seas elegido. Sin más, me despido. Contigo ha estado Juan Carlos Castro y no lo olvides nunca, sin acción no existe nada.